Muy bien, ahora vamos a hablar de que las macromoléculas tales como el ARN, el ADN y las proteínas, que son consideradas macromoléculas macro grandecitos, ¿sí? Macromoléculas conjunto de átomos, ¿no es cierto? Bien, entonces, todas estas macromoléculas te dice que pueden ser aisladas, es decir, pueden ser separadas a través de este proceso que es la cromatografía en columna. Croma hace referencia a color. Si ustedes ven, por ejemplo, esta imagen representa, es un proceso en sí de cromatografía en columna, ¿cierto? ¿Sí? En columna. Vean ustedes estos tubos en forma vertical, pues se asimilan como columna, ¿no es cierto? Una columna. Muy bien. Ahora, para entender mejor, este video que vemos acá, que realiza en sí una cromatografía en columna de forma casera, pero hace lograr que se entienda de una forma mucho más sencilla. ¿Sí? Entonces vamos a ver este video. Bien, bien, bien. Él agarró una jeringa, lo desarmó, aquí tenemos el tubito que va similar a este tubo, ¿sí? Ahora, en la parte de abajo, en la parte inferior, va a ingresar algodón, ¿sí? Este palito de madera lo va a llevar hasta el final, ¿no? Hasta la parte inferior, ¿sí? Para cubrir un poco lo que es el orificio. Ahora, estas dos barritas de madera igual me va a servir para soporte, ¿sí? De soporte a este tubo. Luego tiene una tiza que lo va a moler, ¿sí? Esta misma tiza lo va a poner sobre nuestro tubito, ¿sí? Gracias a este embudo. Bien. Bueno, ahora lo va a hidratar, ¿sí? Lo va a hidratar para que la sustancia que ingrese a través de este tubo pueda descender, ¿sí? Entonces, lo está hidratando, ¿sí? Esto va a ser como, no sé, podemos decir tipo filtro, ¿no es cierto? Este tubito que contiene la tiza y abajo tiene el algodón. Ahora va a mezclar lo que es una tinta del lapicero para asimilar, por ejemplo, digamos que es proteínas que queremos, o la muestrita que queremos analizar, ¿sí? Y también lo va a mezclar con agua. Bien, entonces, esto va a ser como nuestra muestra, ¿sí? Pero el agua va a ser el que va a ayudar a que logre pasar por este tubito. No todo va a pasar, ¿sí? La muestra va a depender qué características tiene y dependiendo de la muestra también no todo va a pasar. Y vean cómo está empezando a gotear, ¿no es cierto? Y esto va a ser recolectado en frascos, en diferentes frascos, un frasco, otro frasco y demás, ¿sí? Porque los primeros que van a salir se recolectan en otro frasco, ¿no? Aquí vemos, por ejemplo, muchos frasquitos en la parte inferior, ¿no? Para recolectar en sí. Bien, ahora ustedes ven estas imágenes, vean aquí está la muestra y va a ir descendiendo poco a poquito, ¿no es cierto? ¿Sí? Y en esta parte inferior se va a recolectar en cada frasco diferente las muestritas, ¿sí? A medida que vaya descendiendo. Porque si ustedes pueden ver en la imagen, por ejemplo, digamos, estas rojas están tardando en bajar hacia la parte inferior. Y esta parte amarilla ha logrado bajar más antes que esta, entonces se recolecta en otro frasquito. Luego, cuando estas ya están a punto de bajar por acá, también pues, va a haber otro frasquito, ¿no es cierto? Es por eso que podemos, ¿qué te dice? Aislar, separar. Se pueden aislar por cromatografía en columna. Bien. Ahora, te dice, esta técnica se basa en el hecho de que al hacer una mezcla de qué? De proteínas que están disueltas en agua. Vamos a simular las proteínas que eran la tinta azul, que lo ha mezclado con agua, ¿no? Sí, disueltas en agua. ¿Sí? Bien. Y se le hace pasar a través de una columna, este tubito que vemos acá, ¿sí? Constituida por una matriz sólida. La matriz sólida nosotros lo vamos a, ejemplo casero, era la tiza prácticamente, ¿no? Una matriz sólida, perdón, que era porosa, ¿sí?
porque tiene que permitir pasar a algunas, no a todas, ¿sí? Contenida en un tubo de vidrio, ¿sí? Una columna, este frasquito, este tubo es en sí tubo de vidrio, y en esta parte vamos a denominarla la matriz, una matriz sólida, que quiere decir que no se va a mover, por eso es estacionaria, ¿sí? Y que también va a depender, tener distintas características, ¿sí? Para que se entienda mejor, vamos a decir que en la matriz sólida va a haber, por ejemplo, unas amiguitas, ¿sí? Unas amiguitas, va a haber policías, o va a haber familiares de algunas proteínas, ¿sí? Aquí vamos a dibujar la proteína. Esta proteína tiene que pasar por aquí. Y si alguien de repente le reconoce su amiga, de repente le conoce su familiar, de repente le conoce la policía, de repente ha cometido algún error, no sé, va a ser detenida en esta matriz. O al menos, por ejemplo, se va a quedar a hablar mucho tiempo con su amiguita, se va a quedar buen tiempo y ya poco a poquito va a bajar, ¿sí? Pero hay otras que no, a otras proteínas que nadie le reconoce, ninguno le reconoce, entonces se baja tranquilo, ¿sí? Entonces, te dice, la velocidad de migración hasta la parte inferior de las diferentes proteínas varía de acuerdo con la interacción. A eso me refiero con esta explicación. Con la afinidad o con la amistad que tengan con estas otras personitas, sus familiares, la policía y tal. Con la interacción de cada una de ellas, ¿con quién? Con la matriz. ¿Sí? Entonces va a depender mucho de la relación que tiene esta proteína con nuestras otras sustancias de mi matriz, que van a estar siempre, ellas no van a bajar, ellas tienen que estar ahí, por eso es una matriz sólida. Porosa lo llamamos porque va a permitir si va a pasar o no, ¿no? Como un filtrito, vamos a decir. Bien, mandándose así un flujo continuo de proteínas que sale por la parte inferior de la columna, se pueden recoger por separado, por eso nos permite separar las proteínas contenidas en la muestra inicial, esta de acá, ¿no? Vean, aquí tenemos la muestra que va a ir descendiendo y esto vamos a ir recolectando en un frasquito. Recolecto los amarillos bajitos, luego después a los amarillos más fuertes, ¿no? Y eso me permite separar. Esto va a ser, esto va, como les digo, va a descender continuamente, por eso dice es un sistema continuo, ¿no? De descenso, ¿no? Va a descender continuamente. Es por eso que los frasquitos yo tengo que estar viendo en qué momento ya cambiar, ¿no es cierto? Bien. En cromatografía te dice, la matriz de la columna está fija y se llama fase estacionaria, ¿no? Nos vuelve a repetir. Aquí tenemos la matriz, sabemos quiénes hay aquí, algunas características principales, vamos a ir viendo después. Pero esta, como no se mueve, les he dicho que no se mueve en su amiguita, no se mueve sus familiares, no se mueve el policía y tal, es una fase estacionaria, ¿sí? Existe también, por tanto, si hay una fase que es así estacionaria, va a haber una fase que me va a permitir mover, ¿no es cierto? Existe la llamada fase móvil, esta de aquí, ¿sí? Que eluye, ¿sí? Vale decir, vamos a decir, que nos va a permitir a la muestra empujar, si quieres, ¿sí? Que va a hacer que la muestra descienda. Y por tanto, como está empujando, se mueve, ¿no? Por eso existe la llamada fase móvil que eluye o corre por la columna para facilitar la separación de sustancias. Entonces, este eluyente empuja mi muestrita y juntos van a ir bajando, ¿sí? Este eluyente no tiene ningún problema con la fase estacionaria, ¿sí? No tiene ningún familiar aquí, nada, ¿no es cierto? Y él va a pasar normal, no puede quedarse aquí, ¿no es cierto? Bien, las afinidades están dadas por el grado de interacción que tienen las moléculas a separar con las moléculas de la matriz, ¿no? Aquí tenemos. Entonces, estas proteínas o estas moléculas que nosotros vamos a separar tienen diferentes tipos de interacción. Puede que sea su familiar, puede que no, puede que sea reconocido por el policía, o puede que hay algo que le guste y se tiene que quedar, ¿no? Entonces, diferente grado de interacción. Ahora, eh,
volvemos a repetir, las afinidades están dadas por el grado de interacción que tienen las moléculas a separar con las moléculas de la matriz que están pegadas por su estacionaria a las paredes de la columna cromatográfica, denominado nuevamente fase estacionaria. Ahora, la fase móvil, ¿cuál es la fase móvil? La que le empuja a la muestra, ¿sí? La fase móvil no debe tener afinidad. ¿Qué te está diciendo? No tiene que tener amistad con esta fase estacionaria. Porque si el oyente baja aquí y se pone a charlar con alguna policía de aquí, no va a bajar o va a tardar al menos en bajar. No puede pasar, no tiene nada que ver con la fase estacionaria. No son amigos, nada. Tampoco se van a quedar, ¿no? De esta manera, dice, se deja a las sustancias en estudio que se separan de acuerdo con sus afinidades con la fase estacionaria, ¿sí? Él simplemente los lleva y la muestra decide si se queda o no, si es su amigo o no. Ahora, asimismo, la fase móvil puede ser líquida o gaseosa. Muy importante, esta fase eluyente puede ser líquido, adulto, o puede ser gaseoso, pero aún de todas formas va a ayudar a que la muestra descienda. Bien, ahora te dice el grado o tipo de interacción o tipo de amistad que vamos a ir viendo aquí, tipo de interacción de las proteínas con la matriz de la columna puede ser de naturaleza variable. Vamos a ver qué tipo de amistad puede ver, será su vecino, será su amigo, será su policía, su familia y tal, no sé, ¿no? Entonces veamos. Vamos a hablar ahora de interacción de intercambio iónico para que se logre entender mejor. Aquí tengo mi matriz. Aquí van a ver algunos, por ejemplo, vamos a poner algunas moléculas si quieren, que son positivos, ¿sí? Vamos a suponer que aquí hay psicólogos. Aquí tengo mi proteína que está deprimida y otras proteínas que no están deprimidas, ¿sí? Que hay una proteína deprimida. Entonces van a avanzar, estas van a descender gracias ya sea líquido o algo gaseoso, van a descender. Desciende esta que está aquí, que es negativo, y ve pues un positivo, vale decir, vea al psicólogo. Usted le dice, no, yo prefiero quedarme todavía con el psicólogo, a charlar o no sé. Este positivo va a descender y no tiene, pues si él no está deprimido, esta proteína no está deprimida, no tiene por qué quedarse con un psicólogo, ¿sí? Entonces está feliz. Él va a descender tranquilamente sin ningún problema, ¿no? Entonces, esto voy a recolectar ya mi muestrita. Ahora, va a haber los otros negativos, se va a unir con otro psicólogo, ¿no? Y así sucesivamente. Entonces, es un ejemplo muy chistosito para entender la interacción de intercambio iónico, positivos, negativos, iónico, positivos y negativos. Te dice, en el que la matriz está constituida, dice, por partículas con carga positiva o negativa, ¿sí? En este caso que tenemos el ejemplo de aquí, están positivos, ¿sí? Moléculas positivas, ¿no es cierto? Vean, los psicólogos que son positivos. Pero también pueden ser obviamente negativos, ¿no? En otras muestritas. Y en el que la separación de las proteínas depende de las cargas eléctricas en la superficie de sus moléculas. Entonces va a depender mucho si mis proteínas son positivos o negativos para que se unan. En este otro ejemplo, vean, aquí tenemos la matriz en azul y estas pelotitas rojas, vean, hay algunos que son negativos, otros positivos y tal. ¿Sí? En este caso, por ejemplo, miren, hay más negativos a este lado, ¿no? Y las proteínas, vean, tienen carga positiva. Entonces, en tres signos distintos se atraen y se quedan, o tardan al menos. ¿Sí? Vean cómo se están uniendo, ¿no es cierto? Y los que son prácticamente otros tipos de proteínas, de repente se van a descender más fácilmente, ¿no es cierto? Listo. Bien, eso es la interacción de intercambio iónico. Bien. Ahora veamos las interacciones hidrofóbicas.
Cuando digo hidro, me estoy refiriendo a agua. Fóbica, fóbicas, miedo, ¿no? Fóbicas. Entonces va a haber proteínas que de repente tienen miedo al agua, ¿sí? Ahora te dice, las partículas de la matriz, si estas de acá, vamos a hacerlo aquí, tienen una superficie hidrofóbica. Es decir, tienen, vamos a decir, sus manitos que no les gusta tocar agua, ¿sí? Que no les gusta tocar. Lo que retarda la migración de las proteínas hidrófobas, que tienen afinidad por las partículas de esta matriz. Entonces, aquí tenemos una proteína que tiene afinidad, que también tiene una manito que no le gusta tocar el agua, pero sí le gusta a tocar otra manito que también no le gusta tocar agua. Y aquí en la matriz hemos visto que tiene manitos, en este caso, este tipo de matriz, que tiene manitos que no le gusta tocar el agua. Entonces, entre manitos que no le gusta tocar el agua, se saluda y se quedan ahí a charlar, ¿sí? Y por tanto, estas proteínas verdes no van a bajar, ¿no? Aquí también se encontraron con partes hidrófobas de estas partículas con las partes hidrófobas de estas proteínas. Y estas proteínas azules, no. Ellas tienen manito que les gusta tocar agua. Por tanto, ni siquiera van a dar la mano a estas otras partículas que no les guste el agua, ¿sí? Entonces, por eso descienden las flechitas hacia abajo. Estas voy a recolectar primero, ¿no es cierto? Bien. Eso es la interacciones hidrofóbicas. Ahora hay otros tipos. Hay la filtración en gel. Vamos a suponer en gel como gelatina, ¿no? Aquí tenemos nuestro frasquito, ¿sí? En este caso, la matriz solo actúa como un tapiz. Vean que solo algunos van a poder lograr pasar con más rapidez, ¿sí? En donde las proteínas, te menciona, migran con una velocidad variable, una velocidad diferente. ¿Y de qué va a depender? Del tamaño y de la forma de sus moléculas. Para que se logre entender mejor, vamos a suponer que estas proteínas, si ustedes ven aquí, estas azules, supongamos que son más grandecitas, que son más pesaditas, ¿sí? Van a descender más rápido porque son más pesaditas, ¿no es cierto? Van a caer más rápido, son más pesaditas. Y van a lograr descender, ¿vean? Si bien van a tardar, pero descienden primero. Vean cómo están descendiendo, ¿no es cierto? Y estas otras, que son las más pequeñitas, las moléculas pequeñitas, como no son tan pesadas, pues van a un poco tardar más, ¿no? Y es por eso que vean, se tarda más después de las azules, ¿no? A eso nos referimos en caso de filtración en gel. Muy bien. Por último, veamos la interacción de afinidad. Interacción de afinidad. Cuando digo afinidad, me estoy refiriendo a amistad. Amistad, o que algo en común tienen que tener o hay algo que se les está atrayendo, ¿sí? Muchas moléculas biológicas interactúan con alta especificidad. Vale decir, no sé, pongamos el ejemplo de que una proteína que era malita ha sido reconocido con el policía de la matriz, ¿sí? Y lo detiene. Es muy específico. Este policía conoce a esta proteína, ¿sí? O conoce esta partícula, sabe que es malo y se lo va a detener, ¿sí? Pero si habría otra policía que ni siquiera la ha visto, no sabe del caso de este tipo de molécula que es malita, entonces no lo va a detener, lo deja pasar, ¿sí? Entonces, por eso es con alta especificidad. ¿Cómo ocurre? Te dice, entre las enzimas y los sustratos. Sabemos que las enzimas son específicas para un tipo de sustrato, ¿no es cierto? Una enzima solo puede agarrar a un tipo de sustrato, no puede agarrar cualquier otro tipo de sustrato, ¿no? Solo a un tipo de sustrato. Es muy específico para él. Entre determinados segmentos de ADN y ARN y entre el anticuerpo y el antígeno, ¿no? Son otros ejemplos. Por ejemplo, aquí tenemos, no sé, supongamos que este es un anticuerpo, el policía, y este es un antígeno. Esto se encaja esta parte, lo reconoce que es realmente él, ¿sí? Y listo, como ven en la imagen. Lo inmoviliza, ¿no? Es específico para él.
La técnica es, por ejemplo, utilizada comúnmente para la purificación de anticuerpos, ¿sí? Que van a estar en la matriz. En este procedimiento, que dice, las moléculas, vale decir, los anticuerpos, se unen a las partículas de la matriz, ¿sí? Que contienen el antígeno respectivo. ¿No? En este procedimiento, las moléculas anticuerpos se unen a las partículas de la matriz que contienen el antígeno respectivo. O puede ser, por ejemplo, pongamos que en la matriz vamos a tener a los antígenos y lo que vamos a clasificar va a ser la matriz. Digo, perdón, los anticuerpos, ¿no? Aquí vamos a tener otros antígenos, ¿sí? Y por el medio van a pasar los policías que van a ir reconociendo quiénes son el primero que hizo la maldad, los responsables, ¿sí? Las otras proteínas pasan a través de la columna, pero los anticuerpos se unen a la matriz con alta especificidad y afinidad. Tras el paso de las otras proteínas, el anticuerpo es removido de la columna por medio de una solución apropiada. ¿No? Entonces, las otras proteínas que no reconocen a nadie van a pasar a través de la columna. Pero los anticuerpos se unen, que han reconocido, se van a unir a la matriz con mucha especificidad, muy alta especificidad y afinidad. Tras el paso de las otras proteínas, el anticuerpo es removido de la columna por medio de una solución apropiada. Bien.